Amados hermanos, estamos ante un hermoso texto en el capítulo de Génesis, y pues lo digo en amor a aquellas personas que nos acompañan, que nos visitan quizás por primera o por segunda vez, anticipando ya la bienvenida para cada uno de ustedes. Hemos estado a lo largo de algunos meses exponiendo cada uno de los capítulos del primer libro de la Biblia, y pues como se podrán dar cuenta, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. De hecho, ya podemos ver cerca de unas 8 semanas el final de nuestro estudio. ¿Qué hemos visto hasta el momento, amados hermanos? Hemos visto el inicio, cómo Dios crea lo que tenemos, crea el mundo con sabiduría, lo sostiene, pero cómo Dios guarda un pueblo y a través de esa guía, de esa protección que Dios tiene para su pueblo, tenemos acá una idea central y un pasaje que quizás muchos conocemos. Vienen a nuestra mente quizás en aquellas Semanas Santas donde proyectan las películas, y una de esas que generalmente proyectan es la vida de José. Pues hace algunos domingos ya hemos estado estudiando la vida de este hombre, pero más que estudiar la vida de un personaje central que fue guiado por Dios, nuestra intención, hermanos, es poder ver a Cristo, porque realmente Él es la idea central de nuestro pasaje, y como estaremos viendo a lo largo de hoy, y quizás quiero ya de una manera intencional que esto quede grabado en su mente, la idea central de lo que nos muestra el pasaje de Dios es cómo Cristo, bueno, ya miraremos más adelante por medio de qué, pero es como Cristo une a su pueblo, como Cristo preserva a su pueblo. Quiera el Señor entonces ayudarnos y poder ver a Cristo en esta mañana. Esto es lo que hemos estado estudiando. Hoy particularmente entonces, hermanos, dicho esto, estaremos en el capítulo 42 del libro de Génesis. Y quiero, a modo de introducción, hermanos, quizás es una introducción que dirán algunos, bueno, ¿por qué empezamos con algo negativo? Porque es necesario ver la luz de Cristo en medio de la oscuridad. ¿Qué es el pecado, hermanos? El pecado es algo destructor, algo que ha roto la comunión con nuestro Dios, y eso lo hemos podido evidenciar en este mismo libro. Vienen 2 capítulos de la Escritura, Génesis 1, Génesis 2, todo muy bueno. En el capítulo 3 vemos qué es el pecado. Y una de las consecuencias del pecado es que destruye. Y muchas veces, amados hermanos, hace que perdamos de vista una conciencia al respecto. Específicamente, ya centrándonos en nuestro pasaje, habían pasado 20 años. 20 años habían pasado en los cuales los hermanos de José habían vivido. Quizás, hermanos, con una conciencia acallada por un pecado que ellos habían cometido, de muchos pecados, pero especialmente contra su hermano. 20 años habían pasado, hermanos. No sabemos quizás cómo estaban el día a día de estos hombres durante estos 20 años. Quizás habían bajado tanto el perfil a lo que hicieron que ya decían, bueno, no sé, ya lo he hecho está. Como quizás muchas veces decimos nosotros. Pero lo que podemos ver acá, amados hermanos, es que el pecado no es tan difícil de deshacerse, por más que pase el tiempo, por más que quizás los eventos transcurran. ¿Por qué? Porque este es destructor. Específicamente, 20 años atrás, el pecado destruyó la unidad de una familia. Había una familia unida, compuesta por 12 hermanos, por un padre, pero esta familia, hermanos, fue desunida 20 años atrás. La unidad entre José y sus hermanos se deshizo, se abrió. La felicidad de un padre con sus hijos también se vio afectado 20 años atrás. Hermanos, pero lo peor de todo es que el pecado de los hermanos de José destruyó la unidad paternal entre ellos mismos y Dios. Dios santo que los había preservado, que muchas veces ellos habían visto la mano de Dios. Esto, amados hermanos, con el paso de los años, quizás se trató de olvidar, pero Dios no olvidó para beneficio de ellos mismos. Este pasaje de Génesis 42, hermanos, nos da un detallado relato de lo que hace Cristo. Aquí el ser principal de nuestro texto es Cristo.
Vemos, pudiéramos quizás como una película, enfocarnos un poco en José mismo, cómo Dios le ha conducido hasta acá, o quizás girar un poco y enfocarnos en los hermanos, o quizás girar un poco y enfocarnos en Jacob, pero principalmente, hermanos, podemos ver aquí en Génesis 42 un detallado relato de lo que hace Cristo para revertir, para unir el pecado, para unir a su pueblo tras la separación que hace el pecado, para preservar a su pueblo, amados hermanos, para traer convicción, arrepentimiento y reconciliación principalmente de ellos con Dios. Pues bueno, ¿qué es lo que hace Dios para que esto suceda? Me he valido de poner el título al sermón con una porción pequeña del mismo pasaje que se encuentra en el versículo 28. El versículo 28, pues, de nuestro pasaje que ya nos hizo el favor de nuestro hermano Edwin leer, en esta parte del relato, específicamente, pues una vez los hermanos se dan cuenta de que alguien puso el dinero allí, ellos hacen una pregunta muy preocupados. ¿Qué preguntan? ¿Qué es lo que Dios nos ha hecho? ¿Qué es lo que Dios nos ha hecho? Esta será entonces la pregunta que vamos a contestar a lo largo del sermón. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Qué es lo que Dios ha hecho, hermanos? Para unirnos, para preservarnos. ¿Qué es lo que Dios ha hecho para traernos hasta acá un día como hoy? ¿Qué es lo que Dios ha hecho para sanar nuestros cuerpos como orábamos en la oración congregacional? ¿Qué es lo que Dios nos ha hecho para sustentarnos el día a día? ¿Qué es lo que Dios ha hecho para preservar su creación? Son muchas cosas, amados hermanos. Y por eso principalmente es que decimos que hoy Cristo es exaltado acá porque Él ha hecho cosas asombrosas. Pues bueno, empecemos contestando esta pregunta. ¿Qué es lo que Dios nos ha hecho, como dicen los hermanos de José? Y para esto, por lo menos, hermanos, voy a responderlo de tres maneras. Primero, ¿qué ha hecho Dios y cómo podemos ver aquí el actuar de Dios en el pasaje? Dios ha llevado a cabo un encuentro. Es lo primero que Dios hace. Dios lleva a cabo un encuentro. Miremos los versículos 1 y 2, hermanos, y meditemos por unos instantes en cómo es que Dios se vale de muchas cosas para reunir una familia, para unir una familia. Versículo 1 de nuestro pasaje dice de la siguiente manera: Cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, les dijo a sus hijos: ¿qué hacen ahí parados, mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto. Vayan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. Hermanos, por lo menos acá podemos ver que por medio de una necesidad física, Dios conduce a los hijos de Jacob a una tierra lejana. Por medio, de hermanos, de una necesidad que es preeminente, Dios hace que se desplacen unos hombres a una tierra donde ciertamente hay abundancia. Hermanos, el hambre provoca desplazamiento. Una corta ilustración para traer esto a sus mentes es lo que ha sucedido en la frontera de nuestro país con un país vecino. El hambre provoca que las personas busquen refugio, busquen provisión, alimento físico, y pues bueno, si eventualmente dicen allí hay alimento, pues deben dirigirse hacia donde está el alimento. Es algo vivido y pues paso sea dicho, hermanos, también aquí tenemos un motivo de oración para cada uno de nosotros, nuestros países vecinos que sufren hambre y que pues el Señor les ha sustentado hasta este momento. Pero muy bien, tras esta ilustración podemos notar algo muy importante. Decía alguien en el pasado que parte de la escuela de Dios para producir en nosotros convicción de pecado, para sacarnos de nuestro confort, o dicho sea de otra manera, para que por medio del sufrimiento podamos ir a Él, muchas veces son las necesidades, muchas veces son los sufrimientos. Alguien llamado John Blatchard decía de la siguiente manera: algunas veces Dios nos coloca en la oscuridad para mostrarnos que la luz es Cristo. Y era necesario que estos hombres estuvieran en un contexto de una necesidad física. ¿Qué tal, amados hermanos, si no hubiera este periodo de hambre en la tierra de Canaán? Quizás no hubieran sido solo 20 años. Quizás sus conciencias acalladas de estos hermanos, bueno, ya no podemos hacer nada,
hay abundancia, pecamos contra nuestro hermano, pero igual pasó todo. Dios pone una situación difícil a unos hombres para que acudan al encuentro de un hermano y posteriormente venga una convicción de pecado y una reconciliación. Por esto, hermanos, con estas palabras dichas, podemos concluir en la primera parte que Dios conduce a su pueblo por medio de las necesidades físicas para preservarlos, para ir a una convicción, para una necesidad de Cristo y para que sean restaurados. Por esto, con esto en mente, en un segundo punto, Dios, ¿qué más hace en este relato bíblico? Dios, ¿qué más hace en este relato bíblico? Y lo segundo que Dios hace acá, hermanos, es traer una convicción de pecado. Creo que es algo también importante que resalta a la luz de nuestro texto en esta mañana. Y aquí hago un corto paréntesis para decirles que es difícil tener en detalle cada acontecimiento que se va a desarrollar en este capítulo. Podríamos hacer un sermón enfocando quizás el actuar de Dios en la vida de José, en la vida de los hermanos o en la vida de Jacob mismo. Por eso me es necesario saltar algunas cosas. Por eso, para nuestro segundo punto, vamos a pegar un gran salto al versículo 21 y 22, para poder contestar esta pregunta. Dios, ¿qué más hace en la vida de su pueblo para unirle y para preservarle? Dios trae convicción de pecado. Versículo 21 y versículo 22. Aquí, amados hermanos, leyendo unos versículos antes, podemos darnos cuenta que una vez ellos llegan allá, exponen su caso, José los reconoce y ellos empiezan a hablar en su lenguaje hebreo. Evidentemente y obviamente José les estaba entendiendo, solo que para ellos no era evidente que él les estaba entendiendo. Y miren esta conversación tan interesante que tienen entre ellos una vez están frente a José. Versículo 21 dice, pero se decían unos a otros, sin duda, estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. Versículo 22. Entonces habló Rubén. Yo les advertí que no hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Ahora tenemos que pagar su sangre. Hermanos, algo sumamente importante y que Cristo por medio de su Espíritu hace es traer convicción de pecado. Eso es importante, es sumamente importante, amados hermanos. Devolviéndonos un poco en la escena quizás, si no hubiera providencialmente habido una necesidad, pues no hubieran sido 20 años, sino quizás más tiempo, porque ellos por sí solos no tenían esa convicción. Ahora ellos ven un panorama difícil, un panorama de aprietos, como ellos mismos dicen, y traen a memoria, hermanos, algo que había pasado hace 20 años. El Espíritu les ha mostrado, les ha convencido de su pecado. Ahora, por supuesto, habían muchos más pecados, pero es interesante que acá viene puntualmente este. Quizás porque no vino a memoria unos años antes aquel magnicidio que los mismos hijos de José habían hecho en Siquem años atrás. O porque quizás no había traído a memoria el Espíritu Santo aquel pecado de Judá tras acostarse con su madrastra. Pero puntualmente, hermanos, en el tiempo de Dios, algo que Dios hace para unir a su pueblo es traer convicción de pecado. Qué importante es esto, hermanos. Habían pasado 20 años desde que vendieron a su hermano. Como decía yo anteriormente, no sabemos cómo estaban quizás sus conciencias, acalladas, quizás no habían tenido dificultad y eso había pensado, les había hecho estar a ellos en una comodidad de no recordar lo que habían hecho. Quizás bajaron el perfil a su pecado. ¿Qué es esto? Hermanos, el pecado es una ofensa a Dios. Quizás ellos habían bajado un poco el estándar y por eso no habían podido confesar su pecado años antes. Bueno, esto apenas son especulaciones, no lo sabemos puntualmente. Pero lo que sí nos muestra este pasaje es que Dios le conduce a ellos y trae a sus mentes cómo ellos habían ofendido a Dios, cómo ellos habían pecado contra su hermano. Hermanos, y esto es algo primordial para nuestras vidas. Charles Simeón, un predicador de hace muchos años, decía, una de las marcas más fundamentales
del verdadero arrepentimiento es ver nuestros pecados como Dios los ve. Y qué positivo es esto. Qué increíble y qué maravilloso regalo tenemos nosotros, hermanos, al poder ver nuestros pecados como Dios los ve. Es importante traer a este punto una palabra de aplicación puntual para nosotros. La obra de Cristo es perfecta y produce en nosotros una nueva vida. Qué gran privilegio como iglesia, hermanos, tenemos cada domingo. Bueno, digo como iglesia en el contexto de familia y de iglesia. Y es lo que hicimos quizás en la segunda parte de nuestro servicio el día de hoy. No lo hacemos sencillamente por seguir una rutina de qué estoy refiriendo yo, el confesar nuestros pecados. Esa es una parte esencial en nuestro culto de adoración pública porque reconocemos precisamente esto, hermanos. Uno, que hemos ofendido a Dios, pero algo más increíble todavía, que Dios o en Cristo, por su obra tenemos seguridad de perdón. Y esto es algo importante. Quizás si ellos no tenían esto en mente no se hubiesen arrepentido, pero Dios aquí les muestra que ellos tienen la oportunidad de reconocer su pecado y más adelante vemos, por lo menos en los 4 capítulos siguientes, cómo es que esto llega a feliz término, cómo hay una unión y una reconciliación y definitivamente el tener en mente que habían ofendido a Dios primeramente y a su familia. Aquí traigo un texto muy conocido por nosotros que a modo también de aplicación nos anima a tener el pecado como Dios lo ve, pero a ir a Cristo y descansar en que Él perdona nuestro pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 1-7 dice: la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo y nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Decimos acá, amados hermanos, que el obrar de Dios es quizás diferente al que nosotros nos imaginamos. Dios pone en aprietos a estos hombres y por medio de esto que Él permite que pasen, ellos traen a mente, a memoria, algo que había sucedido años atrás y que había ofendido a Dios. Por eso un mismo regalo de Dios, amados hermanos, y algo que Dios hace para preservar a su pueblo es traer convicción de pecado. ¿Qué tal si Dios no lo hiciera, amados hermanos? Pero es un regalo, es un don el que nosotros podamos tener convicción de pecado por Cristo. Esto nos preserva también. Y hermanos, ¿qué más ha hecho Dios con estos hombres como ellos preguntan? Esto nos lleva de la mano a nuestro tercer punto. Dios preserva la vida de su pueblo. Vemos acá Dios cómo preserva la vida del pueblo de Israel. Versículo 25, hermanos, vemos acá que una vez José los despide, pasa algo interesante. Dice el versículo 25, José dio también la orden que se llenaran de alimentos sus costales, que repusieran en cada una de las bolsas el dinero que había pagado y que les dieran provisiones para el viaje, y así se hizo. Hay un texto o más bien hay un título de un libro que pude mirar hace algunos años, que se llama Cuando lo que Dios hace para nosotros no tiene sentido. Bueno, ¿cómo es que Dios primero pone un hambre, les lleva a un país y después los devuelve con sus costales llenos, devuelve todo el dinero? Eso hace parte de la provisión y cómo Dios preserva a su pueblo. Le preguntaba ahorita hace un momento a Juan David, y es también algo importante para cada uno de nosotros, el no dejar de sorprendernos cada día, como dice Jeremías, porque nuevas son las misericordias de Dios cada mañana, hermanos. Cada mañana Dios hace cosas increíbles en favor de su pueblo y para preservar su pueblo. Algo puntual que le decía a mi hijo hace un momento es, bueno, viniste en un vehículo, pero no fue exactamente la pericia de este conductor la que te trajo hasta acá. Dios condujo en seguridad a su pueblo por medio de muchas cosas. Aquí una invitación: asombrémonos y demos gracias a Dios cómo nos preserva día a día. Miremos puntualmente en este versículo cómo podemos ver cómo Dios preserva a su pueblo por medio de lo que está pasando. Este era un pueblo elegido. Había una promesa dada por Dios. Esto lo hemos ya estudiado unos domingos atrás, cuando por allá en el capítulo 12 Dios llama a una familia de muchas familias
llama a un hombre de esta familia y le dice que su descendencia va a ser como la arena. Me refiero a Abraham, que su pueblo va a ser muy grande, que a través de su pueblo iba a venir un Salvador. Y bueno, podríamos preguntarnos, pero si estaban expuestos a morir de hambre, ¿cómo esta promesa se iba a cumplir? Y aún más, ¿cómo es que Cristo vendría de esta familia si ellos se quedaban en Canaán y morían de hambre? Pues vemos cómo Dios los preserva, los lleva a una tierra, los devuelve con alimentos y vemos definitivamente que Dios es fiel y cumple sus promesas. Aunque ellos en la mediatez de sus mentes no lo entendieran de plano, y muchas veces también nos ocurre a nosotros. ¿Cuántas veces para nosotros hay cosas sin sentido, pero finalmente vemos la mano de Dios obrando en cada una de nuestras vidas? Muchas veces, hermanos, muchas veces. Y el mismo Señor Jesucristo, inspirando allí al apóstol Pablo, y creo que es una aplicación muy interesante y muy conocida por todos nosotros, la que se encuentra en la misma palabra de Dios al respecto en Romanos 8:28, donde dice la palabra del Señor: todas las cosas, amados hermanos, absolutamente todas las cosas, ayudan para el bien de los hijos de Dios. Y entre esas todas las cosas, pues están algunas de las que pudimos observar en esta mañana. Qué increíbles aplicaciones podemos tener en este punto, y aún más, ya apuntando hacia la conclusión quizás de nuestro sermón, podemos darnos cuenta que Dios es santo, que Él, hermanos, dispone todas las cosas para bien de los que le aman. Ahora, podemos identificar en este pasaje qué cosas Él dispuso para el bien de este pueblo, y para nosotros quizás un poco extrañas, pero fueron puestas por Dios. ¿Qué cosas podemos identificar? El hambre. El hambre hace parte de Romanos 8:28 cuando dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de su pueblo. El hambre fue puesta allí para que Dios pudiera cuidar a su pueblo. El recordar el pecado también es algo que hace parte de las cosas que Dios hace buenas para sus hijos, para nosotros. La comida que les dio, el dinero devuelto, bueno, podemos identificar muchas cosas. Ahora, ¿qué cosas puedes tú identificar con las cuales sabes y definitivamente es ciertísimo de que Dios obra todo para bien de sus escogidos? Bueno, quizás es una aplicación que queda en cada una de nuestras mentes y nuestros corazones, pero que sí trae a mente a nosotros el dar gracias a Dios por esto. Vemos también y hemos podido ver en el pasaje o a lo largo del pasaje, Dios cómo utiliza el sufrimiento para quitar el pecado de nuestras vidas, para fortalecer nuestro compromiso con Él, para forzarnos a depender de su gracia, hermanos. El sufrimiento es interesante entendiéndolo de una manera bíblica, porque nos hace depender de la gracia de Dios. Si hay algo, amados hermanos, con lo que nosotros luchamos, es el creer ser autosuficientes en nosotros mismos, el levantar nuestra mano al cielo y decir yo puedo hacerlo solo. He dicho ya incluso en algunos sermones anteriores que el solo hecho de tú pedir ayuda, la sociedad lo interpreta como algo débil en tu persona. Entonces preferimos no pedirlo, preferimos ser quizás orgullosos y decir no me ayudes, yo puedo. Pero el hecho de que el Señor nos permita pasar por periodos de sufrimiento en nuestras vidas nos hace depender cada vez más de su gracia, nos hace unirnos cada vez más como creyentes. El hambre, amados hermanos, fue acá un motivo muy bueno para mover y sacar del confort a un pueblo, y aún más sacar del confort de sus mentes a unos hermanos que habían pecado. Entonces, demos gracias a Dios por el sufrimiento. Demos gracias a Dios cuando nos permite pasar por sufrimiento. Nuestra salud física, quizás, se ha visto aquejada, bueno, damos gracias a Dios, o que nos dé fortaleza para pasar en medio de esto, o que lo quite. Dios es soberano. Y todo esto es una preparación para estar con Él eternamente. Algo más, amados hermanos, a modo de conclusión, después de mirar, sé que quedaron muchas cosas, pero por lo menos de la idea central, es cómo Cristo preserva a sus hijos, cómo Cristo une una familia, es mirar que Cristo es siempre fiel, cumple todas sus promesas. Qué importante oportunidad tuvieron los hermanos de José. Pasaron 20 años, pero Dios les está poniendo nuevamente una oportunidad para que
vayan a arrepentimiento, para que confiesen sus pecados y para que descansemos en la seguridad de perdón que tenemos por medio de Él. Pues hoy es el día, hermanos. Si el Señor nos permite escuchar hoy este sermón, hoy tenemos la oportunidad de acudir a Cristo. Por eso una palabra de aplicación es precisamente esta. Quizás no nos encontremos en algún tipo de necesidad que en este momento nos lleve a acudir a Cristo. Y eso quizás es un poco más alarmante, porque el confort muchas veces nos hace olvidar de que dependemos enteramente de Cristo. Con esto no estoy diciendo, entonces deseemos el sufrimiento. No, no es algo romántico, no lo hemos de hacer. Sin embargo, si hoy tenemos también provisión de parte del Señor, no estamos sintiendo necesidades físicas, pues es un motivo también grande para acudir a Cristo y mirar Él cómo tiene preservado a su pueblo, cómo ha preservado a su nación. Una ilustración puntual ha sido, hermanos, el mismo sitio donde nos encontramos reunidos. Dios ha preservado esta iglesia que es suya a lo largo de algunos años, 3 años realmente. Pero en esos 3 años hemos podido ver que a través de las dificultades Dios ha preservado a su pueblo. Entonces, hermanos, pues tengamos esto en mente y en este capítulo respondamos qué es lo que Dios ha hecho, cómo me ha acercado Dios a Él. Demos gracias a Dios y descansemos en que Cristo primero nos ayuda, nos une por medio de las circunstancias, pero también, hermanos, es un regalo cuando Él nos trae convicción de pecado y arrepentimiento y seguridad del perdón, pero también Dios ha hecho, amados hermanos, que seamos preservados, que estemos aquí hoy, aquí y ahora, dándole gracias a Dios. Entonces, oremos en esta mañana, dándole gracias a Dios porque nos ha preservado y nos ha traído hasta acá. Si estamos pasando por sufrimiento, pues demos gracias a Él y vayamos y acudamos a Cristo en esta mañana.